En este caso está hablando el intendente Pablo Bruera en la ciudad de La Plata con los amigos de Todo No Se Puede, con Jorge Peroni y Albino Aguirre. Vamos a ver si ya nos podemos meter y escuchar la conversación, a ver. Bueno, nosotros analizamos esa situación en el mismo momento en el que se estaba ocurriendo, porque buena parte, por ejemplo, de todos los cuarteles de bomberos y demás, habían ido a socorrer una cosa que después incluso los informes técnicos de Greenpeace y demás dijeron podría haber sido una tragedia. Y eso, decíamos, dejó desguarnecida en algún punto a todos aquellos ciudadanos platenses que estaban sufriendo las consecuencias del temporal. Claro, es decir que por eso yo insisto que muy pocas personas escuché decir que tuvimos casi dos catástrofes al mismo tiempo. Y si uno escucha a los expertos se dice, bueno, tuvimos 3 tormentas en menos de 24 horas, más lo que pasó en YPF, es decir, fueron la conjunción de un montón de cosas que realmente fueron la conclusión de la catástrofe. Pero bueno, así empezó la situación. Por supuesto que una de las cosas que se dice claramente es, y los informes que estamos recibiendo tienen que ver la manera de llover, cómo va a llover en el futuro, cómo se da el cambio climático en la ciudad de La Plata. Y bueno, y todo esto son informes que estamos recibiendo para poner a la ciudad en la nueva matriz que tiene que tener. Ahora, lo que también es cierto, intendente, es que muchos afectados le cuestionaron al municipio la capacidad de reacción, que llegaron tarde o que no llegaron a todos los lugares. ¿Qué explicaciones hay en ese sentido puntualmente y en el otro que tiene que ver con las cosas que se podrían haber hecho? No digo para evitar el temporal, porque eso no se puede hacer nada, son cuestiones que nos exceden, que lo exceden usted incluso como intendente, pero por lo menos para atemperar el impacto que tuvo el temporal. ¿Faltaron obras? ¿Se reaccionó tarde? ¿Hay algún error que asumir por parte del municipio? No, errores por supuesto, y por eso yo arranco siempre pidiendo disculpas y sincero perdón, porque imagínense que asistir a más de 110.000 creo que son las casas afectadas, los comercios, las industrias, los clubes, el cordón verde productivo, y llegar era realmente muy complicado, así que si uno tiene que asumir culpas y errores, desde luego que siempre las cosas se pueden hacer mejor, siempre se puede llegar antes, aún las cosas que se hicieron bien se puede hacer mejor. Imagínense lo que es trabajar en una catástrofe con 1,5 metros de agua, con 2 metros, es decir, desde luego que siempre hay que hacer una fuertísima autocrítica, y esa autocrítica tiene que ver fundamentalmente para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó y que nos organicemos absolutamente distintos. Por eso nosotros pedimos inmediatamente auxilio a la provincia de Buenos Aires, porque nos dimos cuenta rápidamente de la magnitud del desastre, y pedimos también auxilio al gobierno nacional. Ustedes habrán visto los camiones del ejército. Y en eso de asumir errores y en todo caso culpas, usted está diciendo que pidió automáticamente ayuda al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno de la nación. ¿Trabajaron a la par de ustedes? ¿Hubo demoras también en la reacción en otros estamentos públicos como en estos dos casos? Bueno, usted sabe que desde el minuto cero, cuando se vio la magnitud de la catástrofe, se citó por protocolo, se constituyó un comité provincial y nacional, es decir, aquí estuvo Berni desde la hora cero, el gobierno provincial también, el municipio. En ese sentido creo que se trabajó en forma coordinada y profesional, pero obviamente que en el medio de una catástrofe de semejante magnitud siempre hay que ser fuertemente autocrítico, porque asistir a 100.000 personas al mismo tiempo, más que 100.000 personas, 100.000 hogares, es obvio que siempre las cosas están para mejorar, para ayudar, para que las cosas sean mucho mejor, y por supuesto sería pecar de soberbia no reconocer que en muchos lugares no se llegó como debía llegarse o asistir como se debía asistir en el primer momento, y después con los 3.000 evacuados que tuvimos para que eso nos genere una epidemia, y después en la vuelta a casa, que también es otra tragedia. Ustedes saben que todos los protocolos de catástrofe que dice Naciones Unidas se tiene que trabajar fuertemente sobre todo lo que tiene que ver con salud, con prevención de epidemias, con enfermedades. Claro. Intendente, cuando primero decir que estamos en duplex para toda la provincia de Buenos Aires en QM Noticias en vivo, y segundo, cuando estamos hablando de la reacción, ¿usted también hace algún mea culpa con respecto a algunos informes anteriores a la tragedia que hablaban de la posibilidad de por lo menos disminuir las consecuencias de la misma? Ahí hay que ser cuidadoso, porque en realidad lo que quiero decir es que lo que nos dicen los expertos es
este fue un hecho imprevisible, es decir, nadie pudo haber advertido que iba a pasar esto en La Plata o en la región con semejante magnitud. Y yo les cito, por ejemplo, que aquí en La Plata se reunió el Congreso Mundial de Cambio Climático hace muy poquitos meses. Tuvimos los expertos más importantes. Y ni siquiera ellos pudieron establecer un evento de semejante magnitud. Por supuesto que se sabe que la ciudad de La Plata, nuestra región, tiene un fuerte cambio climático y que el cambio climático está dado en la altura del río de la Plata, en las formas de lluvia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que fue un hecho absolutamente imprevisible y esto quiero certificarlo porque es lo que ha dicho los equipos que están estudiando el tema, los expertos, los científicos, y por eso creo que es importante destacar esto porque uno puede prever una lluvia de 160 milímetros, que es lo máximo que ha llovido en la historia de la ciudad en un solo día. Bueno, ahí es interesante lo que usted dice, intendente, porque ¿sabe qué? Mire, yo hablé incluso en este espacio, hemos hablado con Gabriel, con su hermano, con el diputado y con algún funcionario suyo del área de hidráulica, y yo le preguntaba concretamente, la ciudad de La Plata, para despejar dudas, sobre todo temores, en la gente que ha quedado ciertamente asustada por lo que ocurrió en la ciudad de La Plata, ¿cuánto tiene que llover para que no pase lo que pasó el 2 de abril? O, dicho de otro modo, ¿la ciudad está preparada en términos hidráulicos para aguantar cuánta cantidad de agua? Bueno, la ciudad está hecha, digamos, fue haciéndose en la medida que iban pasando los años, pero usted imagínese que los grandes canales de la ciudad tienen 50 años, 30 años en otros, o 70 años en algunos, y la magnitud que puede soportar estas obras que tiene la ciudad tiene que ver con su máxima histórica, y por eso es que en este momento lo que está haciendo el municipio, asistido por los distintos sectores de los equipos técnicos que se han armado aquí para que nos ayuden, es esta nueva matriz que tiene la ciudad de La Plata. Y en ese sentido, es decir, que hay acciones a muy corto plazo que se pueden hacer ante la magnitud de la crisis, a mediano y a largo plazo, y que paralelamente se tiene que trabajar en los tres. Ayer estuvimos reunidos con un equipo del Banco Interamericano de Desarrollo para poder plantear las obras estructurales, que tiene que ver con esto que yo le decía recién, es decir, readecuar los canales, readecuar los arroyos, readecuar los desagües pluviales que tiene la ciudad a la nueva matriz del 2 de abril. O sea, lo que usted dice que por lo menos hasta 160 milímetros más o menos es tolerable en la ciudad. Sí, insisto, 160 milímetros es la situación más dramática que tuvimos en la historia. Y siempre la obra que se hace, hidráulica, o los ingenieros, siempre plantean la máxima histórica, es decir, las obras se hacen con esa visión. Ahora, por lo menos lo que nos dicen... Sí. Sí, ¿qué obras se hicieron antes de la inundación? ¿Se hicieron obras? Sí, claro, obras, usted sabe que toda la obra que se ha hecho aquí, no en mi gobierno, sino desde hace muchos años, tiene que ver con ir acompañando este crecimiento tan importante que ha tenido la ciudad de La Plata, y las obras tienen que ver con el acercamiento que puede tener cada uno de los arroyos, tanto con el Maldonado, o con el Gato, o con el Carnaval, o con el Rodríguez, es decir, los arroyos estructurales que se llevan el agua hacia el río de la Plata. Pero quiero hacer la salvedad de que siempre se trabajó con esa idea de los hechos previsibles, y que todos esos trabajos, incluso los que se están haciendo en este momento, están siendo readecuados a esa nueva idea, ¿no? ¿Qué impacto pudo haber tenido, por ejemplo, el COU? Usted ha escuchado que ha habido muchas críticas en relación a la manera en la que se avanzó en ese plan de urbanización en la ciudad de La Plata durante su gestión, y algunos opositores remarcan puntualmente que ha tenido un gran impacto en las consecuencias del temporal. ¿Hicieron un análisis en ese sentido? ¿Hay que hacer algún mea culpa también en eso y en todo caso modificarlo para más adelante? Bueno, yo le explicaba a mucha gente, y lo que nos dicen fundamentalmente las comisiones, ustedes saben que se han conformado acá, están todos los colegios profesionales, las 3 universidades trabajando, y lo que se nos dice es obviamente que toda la normativa, todo el programa tiene que ser modificado a la nueva realidad. Pero obviamente que ese código estaba pensado en función de lo que tenía la ciudad de La Plata y lo que podía resistir. Así que, así como los arroyos estaban pensados para esta magnitud, este código estaba pensado para esta magnitud. Es decir, usted sabe que fue
corregido por la provincia de Buenos Aires, es decir, pasó por muchísimos actores, por la Corte Suprema. Es un código que ha sido estudiado no solamente por la municipalidad, sino por la justicia, por la provincia de Buenos Aires, sí, y todas las recomendaciones. De todas maneras fue un código muy cuestionado, incluso una vez aprobado. Claro, pero lo fue cuestionado y eso fue una gran riqueza para el código, porque como se planteó ante la justicia correcciones importantes, es decir, las críticas al código ayudaron para mejorarlo muchísimo. Así que creo que ese código estaba pensado para esa ciudad y que los programas, las normas que tienen que actualizarse tienen que ver obviamente con lo que viene, ¿no? En términos estrictamente personales, intendentes, nosotros durante la inundación nunca nos enganchamos ni dijimos nada en relación al famoso tuit, a su viaje al exterior, porque nos parecía que en todo caso lo importante en una radio que prestaba un servicio público era unir las necesidades de la gente con la tarea que estaba realizando incluso el municipio y otros miles y millones de solidarios. Pero llegado el caso, ha pasado un mes, me permito volver a eso y hacerle alguna pregunta que tiene que ver con esto. Usted estaba fuera del país y hubo por allí en el medio un tuit ciertamente polémico que generó todo un debate que fue nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió, más allá de que usted haya dado explicaciones públicas? Lo invito a que lo haga para nuestros oyentes, intendente. Sí, con todo gusto, por supuesto. En ese momento la gente que estaba manejando el tuit mío hizo un tuit que, según las explicaciones de ese equipo, decía que el municipio estaba trabajando, pero en realidad todos interpretamos que decía que yo estaba trabajando cuando yo no estaba en la ciudad, y lo que hice fue rápidamente, cuando llegué aquí el día 3 a la mañana, corregir rápidamente, pedir disculpas públicamente, decir que ese había sido un gravísimo error en la comunicación, pedir disculpas públicamente y ponerme a trabajar rápidamente en ese momento donde teníamos todavía la crisis realmente fuerte y en vivo, porque, insisto, en ese momento ya teníamos 3.000 evacuados con todo lo que significa eso, y nosotros necesitábamos rápidamente tener todos los canales de comunicación para poder hablar con nuestra población, fundamentalmente para hacer campañas de prevención, y por eso pedí las disculpas del caso y me hice cargo inmediatamente de las redes que estoy manejando en este momento, y lo corregí como pude, pedí disculpas y seguí trabajando. No tenía otra alternativa para cubrir ese gravísimo